Siendo esta la organización militar más poderosa de Europa entre el siglo XII y el siglo XIV, los Caballeros de la Orden del Temple fueron, sin ninguna duda, un icono en la historia medieval. Sin embargo, hasta el día de hoy se siguen estudiando, ya que estos guardan un gran secreto y misticismo en toda su esencia. Sin embargo, sabiendo que estos monjes los rodean un montón de leyendas, nos centraremos en una que es la más verídica y real y mejor documentada referente a esta organización, y es la maldición del último caballero templario, Jacques de Molay. Si te interesa saber más, te pido que por favor te quedes aquí, ya que ahora hablaremos sobre la maldición del último gran maestre templario. Mi nombre es Darrell y esto es Proyecto Hoss. Comencemos. Primero que nada debemos colocarnos en un contexto histórico. Estamos a finales del siglo XI, más específicamente en el año 1095. Las cosas están tensas principalmente en Oriente con la gran crecida que tiene el Islam, y esto el emperador Alejo I, que es el emperador de en aquel entonces el Imperio Bizantino, lo sabe muy bien. Este decide entonces pedir ayuda al pontífice Urbano II. El Papa, quien no era tonto, decide entonces ayudar al emperador, pero con una segunda intención, la cual era conquistar, en nombre de la cristiandad, Tierra Santa. Es así que el Papa, entonces, escribe una bula y pide a todos los hijos de la cristiandad que se unan en una sola fuerza contra el Islam, ya que este, a través de su bula, afirmaba que perdonaba los pecados de todo el que se pusiera en marcha hacia Jerusalén para luchar contra el infiel. Es así como grandes reinos como Francia, Inglaterra y Castilla financiaron la gran campaña que empezó en el año 1096 y terminó con la gran conquista de Jerusalén en el año 1099. A este suceso se le conoce como la Primera Gran Cruzada. Luego de todo esto, muchos peregrinos entonces decidieron marcar su rumbo hacia Tierra Santa, pero estos caminos eran la mar de peligrosos y no había protección en ellos, ya que el mismísimo Baudino, que en aquel momento era el rey de Jerusalén, no podía permitirse pagar protección a los peregrinos mientras éste tenía que organizar su reino. Fue entonces cuando un caballero medieval, junto a otros más que eran veteranos de la Primera Cruzada, decidieron entonces unirse para ser los que posteriormente se convertirían en los primeros caballeros templarios. El veterano de la Primera Cruzada, Godofredo de Bouillon, un caballero medieval junto a otros más, se unieron entonces para defender a todos los peregrinos a Tierra Santa de aquellos ladrones, asaltantes y violadores que solían avistarse en los caminos. Esta fue entonces la primera idea en la que se fundó la Orden del Temple, en ayudar y proteger a los peregrinos en su camino hacia Tierra Santa, lo que posteriormente se convertiría en algo mucho más grande, obviamente. El rey Baudino quedó maravillado con las hazañas de estos caballeros, así que decidió darle alojamientos y derechos en la ciudad de Jerusalén. Estos se alojaban principalmente en la mezquita donde solía vivir el rey. Al mudarse de aquí, dejó aquel lugar a los caballeros para que estos hiciesen de él su cuartel central. Este lugar era el Templo de Salomón, el mismo que dio nombre a los caballeros recién formados, la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo, o la Orden del Temple de Salomón, más conocido como la Orden del Temple. Baudino posteriormente envió cartas a todos los reyes y casas reales de Europa con la intención de que estos supiesen de las grandes hazañas que cometían aquellos nobles caballeros. Es así que muchos de estos reyes y nobles enviaban a sus hijos a que se uniesen a la Orden de los Caballeros. Sin embargo, a pesar de todos los beneficios que estos podían llegar a tener en Tierra Santa y en toda Europa, no tenían el favor de la Iglesia ni una arca fuerte monetaria con la que sostenerse. Fue así entonces que intervino un monje, quien era sobrino de uno de estos caballeros, para aguar por ellos ante el mismísimo pontífice. Bernard de Fonthieu, mejor conocido como Bernardo de Claraval, fue un monje cistense francés y abad de la abadía de Claraval. Con él, la Orden del Císter se extendió por toda Europa y ocupó el primer plano de la influencia religiosa. Este monje, quien fue sobrino de uno de los caballeros templarios originales, abogó ante el Papa. Tantos fueron los relatos que hablaban bien de esos caballeros y la insistencia del noble ante su santidad, que él mismo, en el concilio de Troyes, celebrado en aquella misma ciudad, decretó a los templarios como una orden monástica y militar oficial. Gracias a esto, los caballeros templarios contaron con el favor y el apoyo de todos los reinos de la cristiandad. Fue así que ésta empezó a crecer exponencialmente hasta llegar a un punto en el que eran contratados por reyes para que los ayudasen en sus luchas, principalmente reyes castellanos, ingleses y franceses. Esto también comenzaron a obtener tierras y riquezas de distintos reinos, ya que todos se sentían agradecidos con esta gran labor que formaban los caballeros. En el año 1139, una bula papal lo cambiaría absolutamente todo, ya que esta bula
oficiada por el Papa Inocencio II, proclamaba que los caballeros templarios no rendían cuentas a ningún reino de la cristiandad, exonerándose así de cualquier frontera. Es decir, esos caballeros podían extenderse por toda Europa sin necesidad de pagar tributos e impuestos a ninguna corona real. Prácticamente estos podían hacer lo que quisieran en cualquier reino sin necesidad de dar explicaciones a nadie que no fuese el mismísimo Papa, ya que se decía que esta fuerza militar solamente estaba bajo el dominio directo del Papa. Tenían en sí una independencia y emancipación de todos los reinos que era envidiable inclusive por la Orden de Malta, que era la segunda orden militar más poderosa en aquel momento, y otros caballeros más. Fue tal su grandeza que estos caballeros recibieron incluso una isla propia, regalada por el rey Ricardo Corazón de León, aunque tuvieron que devolverla y luego volver a reconquistarla porque a los pobladores no les gustaban que estuviesen ahí, pero luego sí, pero luego no, un problema. En fin, es que estos caballeros lograron tener un gran poder y una gran extensión propagándose por toda Europa. Aunque estos caballeros tenían otras cosas más grandes en mente, aún seguían ayudando a los peregrinos que se dirigían a Tierra Santa. Fue así entonces que, viendo que también seguían robando a grandes nobles, principalmente de grandes casas y demás, quisieron ayudar a los peregrinos ya no solamente en su cuidado físico, sino también económico y monetario. Estos tenían ciertos puntos ubicados en distintas regiones donde tú podías ir y dejar tu dinero. Ellos te daban una especie de cheque sellado con alguna especie de símbolo que solamente ellos comprendían, y si tú te dirigías de un punto A un punto B, podías dejar tu dinero en el punto A, caminar hacia el punto B, y en el punto B entonces dar ese cheque que te han entregado y estos te devolvían tu dinero. Claro, tendrías que pagar una tasa de interés. Se podría decir que prácticamente ellos inventaron el primer sistema de banca actualmente. Así esta orden empezó a amasar riquezas. Tal fue su gran auge que ellos mismos prestaban dinero a reinos tan grandes y vastos como Francia. Muchos empezaron a sentir envidia por estos caballeros que más que nada tenían fama de ser místicos y herejes ante ciertos aspectos eclesiásticos. No voy a entrar en detalles respecto a eso ni respecto a si estos caballeros encontraron algo en el templo de Salomón, ya que se dice y se confirma que estos realizaban excavaciones principalmente en el templo de Salomón con la intención de encontrar algo. Muchos rumoran que simplemente encontraron allí lo que es la joya más grande de la cristiandad, que es el Santo Grial. Lo que sí se confirma es que estos caballeros tenían bajo su dominio un trozo de la cruz de Cristo. Por eso es una de las reliquias más grandes que estos lograron tener. Pero también se dice que ellos lograban obtener el conocimiento de las cábalas escritas por el maestro Salomón, y que ellos lograban predicar esa cábala, ¿no?, entre su propia organización hermética. Era algo muy esotérico que realizaban estos caballeros que van en contra de las creencias eclesiásticas. Pero no vamos a entrar mucho en detalles respecto al tema, porque si no, este video se alarga demasiado. Jacques Bernard de Molay nació entre el año 1245 y 1250, aunque no sabemos específicamente el día ni el año. Se estima que fue entre este periodo de tiempo. Este fue hijo de un gran señor noble. En el año de 1265, en la ciudad de Benoit, Francia, se unió a la Orden de los Caballeros Templarios, donde recibió toda la formación de un monje y de un gran guerrero. En el año de 1293 figura con el título de Gran Maestre tras la muerte de Thibaut Gaudin, quien fuese el penúltimo Gran Maestre de la Orden, y a través de su última voluntad, declara a Jacques como su heredero y siguiente maestre de la Gran Orden. Así se convirtió Jacques de Molay en el 23º y último Gran Maestre de la Orden del Temple. Este caballero organizó entre 1293 y el año 1305 múltiples expediciones contra los musulmanes y logró entrar en Jerusalén en el año de 1298, derrotando al sultán de Egipto, Melik Nasir. En el año 1299, en el año de 1300 organizó una incursión contra Alejandría, que estuvo a punto de recuperar la ciudad de Tartus, en la costa siria, pero fue abruptamente derrotado. Con la base principal ubicada en Francia, los caballeros templarios tenían mucha cercanía con el rey francés. Fue así que en el año de 1306, el rey francés Felipe IV decidió expulsar a todos los judíos de Francia, provocando esto una crisis económica bastante importante. Tal fue el golpe de la crisis que tuvo que devaluar la moneda francesa varias veces. Entonces este hombre decidió pedir prestado a la segunda fuerza económica más grande de Europa, los caballeros templarios. Estos, como era de costumbre, acudieron al llamado del rey y aceptaron sin regañadientes. Posterior a todo esto, viendo que no podía pagar a los templarios y escuchando todos los malignos rumores que se cernían sobre la figura del temple, junto a su consejero real decidieron trazar un plan para erradicar la orden del temple
de una buena vez. Si bien es cierto que Francia era una de las fuerzas militares más grandes del mundo, no era ni en comparación tan poderosa como los caballeros templarios, y esto muy bien lo sabía el rey y lo sabía el papa, ya que este temía que los caballeros en algún momento quisiesen volcar sus espadas en contra del pontificio y asestar un golpe final a la cristiandad, pues en aquel momento se rumoreaban grandes y oscuras cosas referente a los templarios, como que estos practicaban la esotería y el ocultismo. El rey Felipe IV de Francia, junto al papa Clemente V, pusieron en marcha un plan para erradicar de toda la cristiandad a la orden de los templarios. Estos ordenaron la detención y ejecución de cualquier caballero templario que pudiesen divisar, y en el año de 1307 lograron aprender al último gran maestre, Jacques de Molay, junto a otros caballeros que aún permanecían en territorio francés. Los cargos que se le inculpaban a estos caballeros aprendidos eran el de herejía, simonía, idolatría y satanismo. Molay, cansado de tantas torturas, declaró entonces los cargos que se le habían impuesto, aunque posteriormente se retractó de lo declarado. Dios sabe quién se equivoca y quién ha pecado, y la desgracia se abatirá sobre todos aquellos que nos han condenado sin razón. Dios mismo vengará nuestra muerte. Señor, sabed que, en verdad, todos aquellos que nos son contrarios, por nosotros van a sufrir. Escuchadme bien, Clemente, y tú también, Felipe, traidores de la palabra dada. Os emplazo a los dos ante el tribunal de Dios. A ti, Clemente, antes de 40 días, y a ti, Felipe, dentro de este mismo año. Jacques de Molay también dijo que ninguno de los hijos de Felipe reinaría otra vez en Francia. El papa Clemente V murió de una repentina enfermedad el 20 de abril del año 1314. Pocos meses después, Felipe IV murió de un derrame cerebral durante un día de caza, una muerte trágica que también fue el destino de todos sus sucesores entre el año de 1314 y 1328. En este periodo de tiempo murieron 3 hijos y nietos del rey francés. 14 años luego de la muerte de Jacques de Molay, la dinastía de los Capetos, la descendencia de Felipe IV ya no existía. En el año 2011, el Papa Benedicto XVI se disculpó públicamente por el asesinato de los caballeros templarios, que estos fueron injustamente culpados por un acto corrupto realizado por el Papa Clemente V y Felipe IV de Francia. Sin ninguna duda, uno de los acontecimientos más interesantes y enigmáticos de la historia. Pero a ti, ¿qué te parece esta historia? Recuerda comentármelo abajo en los comentarios, dejar tu like si el video te gusta y por favor compartirlo si es de tu agrado. Eso me ayudará muchísimo. Mi nombre es Darrell y esto es Proyecto Host. Hasta la próxima.